Este trabajo práctico tiene un solo ejercicio con varios ítems que se refieren a un programa del área de desarrollo social que se puede descargar en uno de los dos links que aparecen ahí. Si no lo encuentran en uno, intenten el otro porque a veces se desactualizan los links. Y posteriormente hay que generar un data frame y hacer una serie de operaciones. Lo primero que vamos a hacer es importar pandas y después vamos a leer con pandas, vamos a leer el archivo CSV o CSV, que básicamente es un archivo que tiene pocas columnas. Vemos que está separado por comas. En la primera fila aparecen los nombres de las columnas, periodo, código de provincia, provincia, código de departamento y departamento, titulares activos y presentismo. Y esos son los datos que aparecen abajo. Van a ver de que hay datos de presentismo en cero en los primeros años. Posteriormente eso se corrige porque aparentemente es un dato que agregaron posteriormente y rellenaron con ceros después. Cerramos la lista y generamos el data frame. Entonces nuestro primer data frame va a ser este DF social basado en el archivo social.csv, y el punto A nos pide que presentemos las primeras 20 filas del data frame. La función head sin argumento nos devuelve las primeras 5 filas, es como si tuviera el argumento 5 por omisión. Nosotros vamos a presentar las primeras 20. Obviamente aparecen las 20 que corresponden a la provincia de Buenos Aires. También existe por contrario a la función head, la función type, que en vez de presentar las 20 desde arriba, presenta las 20 desde abajo. O sea, las 20 últimas, que serían estas que estamos viendo ahora. El punto B nos pide que generemos el data frame, un data frame solamente con periodo, provincia, departamento, titulares activos y presentismo. Básicamente es que saquemos las columnas con código de provincia y código de departamento, que no la vamos a utilizar en el resto. Y eso se hace básicamente con una lista que dentro de DF social, que es el data frame, especifica los nombres de las columnas que queremos. Y a ese data frame nuevo lo vamos a llamar DF social 2. Y con ese vamos a continuar trabajando en el resto de los ítems. Después, para ver cómo queda, vamos a presentar las 5 primeras filas. Lo que estamos haciendo básicamente acá es haciendo un filtrado del data frame original por columna, o sea, seleccionando cuáles son las columnas que nos interesan. Y después en el punto C nos pide que mostremos solamente Salta y Tucumán. Ya hemos visto entonces en el punto anterior cómo filtrar por columna. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar por fila. Y para filtrar por fila, ponemos como argumento de nuestro nuevo data frame, o sea, del DF social 2, DF social 2 de provincia, o sea, solamente la columna provincia igual a Salta, o fíjense que al OR
lo hacemos con esta barra vertical, DF social 2 provincia, nuevamente la columna de provincias, igual a Tucumán. O sea, cuando se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, vamos a ver las filas correspondientes. Y vamos a presentar las últimas 50 columnas con este nuevo data frame DF saltuc con la función tail. Y acá vemos algunos registros, filas referidos a Tucumán y algunos referidos a Salta, los 50 finales. Existen un par de maneras más de filtrar esto. Una es poniendo lo mismo de F social 2, especificando que la columna provincia, los valores de la columna provincia is in, o sea que esté en cualquiera de estos valores, Salta o Tucumán. Esa es una manera. La otra es una igual a la primera, nada más que en vez de especificar, como habíamos visto, los valores de la columna provincia como DF social 2 de provincia igual a Salta o igual a Tucumán, ponemos DF Saltuc igual a provincia, de provincia igual a Salta o provincia igual a Tucumán. Acá en realidad tiene que ser DF social 2 y acá también DF social 2 y punto provincia igual a Salta, punto provincia igual a Tucumán. Es exactamente equivalente este DF social 2 punto provincia al DF social 2 del argumento provincia que teníamos acá. Son dos maneras diferentes, de hecho un poco más adelante vamos a utilizar de nuevo esta nomenclatura. El punto D nos pide que generemos Tucumán ordenado por departamento. Básicamente lo primero que tenemos que hacer, y lo podríamos hacer en dos pasos, es filtrar el DF social 2 solamente para la provincia de Tucumán. Eso ya sabemos cómo hacerlo con DF social 2 de provincia, o sea, seleccionando solamente la columna provincia, igualándolo al valor que queremos por el cual filtre. Todo eso como argumento del data frame original que tenemos. A eso ya lo podríamos igualar a un nuevo data frame, porque podría ser DF Tucumán, por ejemplo, pero nosotros, como no lo vamos a usar posteriormente, no vamos a optar por eso de tener otra variable que sea un data frame de Tucumán, sino que como eso ya es el data frame de Tucumán hasta acá, le vamos a aplicar la función sortValues y como argumento, como nos pide que ordenemos por departamento, vamos a poner el parámetro by con el criterio de ordenamiento que tenemos, o sea, nuestro criterio es la columna departamento. Podría ser un criterio con más de una columna, de izquierda a derecha, los elementos de la lista que ponemos como argumento van a ser los principales en el ordenamiento y los siguientes dentro de cada ordenamiento de la columna anterior se van a subordenar. Bien, entonces con esto ya tenemos lista nuestra fila para ordenar Tucumán por departamento. Ejecutamos, vemos que solamente tenemos Tucumán
Como son muchas filas, fíjense que nos devuelven las primeras 5 filas, después unos puntos suspensivos y después las últimas filas. Pero lo que tenemos claro es que el orden es el que habíamos prefijado, o sea, de menor a mayor los departamentos. El punto E nos pide que presentemos aquellas filas que fueron generadas posteriores al 1 de enero de 2016, o sea, desde el inicio de 2016 en adelante. Acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que cuando un archivo separado por comas es importado en un data frame, las columnas que tienen fechas son columnas con, que no son interpretadas como fechas en primera instancia, sino que son cadenas de caracteres. Y en el archivo, esa cadena de caracteres estaba formateada como año, mes y día separados por guiones. Por lo tanto, para filtrar posteriores es suficiente con que lo mantengamos como cadena de caracteres y pidiendo que df social de periodo, que es la columna que contiene esas fechas en formato caracteres, sea mayor o igual que ese 1 de enero de 2016, ya que aún como caracteres sin tener en cuenta que sean fechas, las de febrero, las de años posteriores, siempre van a tener ese criterio de que son caracteres de ordenamiento posterior a esta fecha que estamos pidiendo. O sea que el criterio coincidiría en caracteres con un criterio que tendríamos aún si la columna fuera interpretada realmente como fechas. Vamos a ver en un apartado posterior cómo convertir esta columna de caracteres a formato fecha. De todas maneras, lo que vamos a hacer ahora, antes de ejecutar esto, es mostrar cómo podemos asegurarnos de qué tipo de datos está hecha esa columna. Fíjense que es la primera columna y con df social values obtenemos los valores de todo el data frame, o sea, sacamos los nombres de columnas y queda como un conjunto de, como una matriz en realidad con filas y columnas. En esa matriz, el primer elemento de la izquierda, de la primera fila, primer elemento de la primera columna, es el elemento 00. Si lo ejecutamos, vemos que es una fecha, pero entre comillas, por lo tanto, son caracteres. Es cadena de caracteres. Volvemos al punto E, lo ejecutamos y vemos efectivamente que todas las fechas son posteriores a ese 1 de enero de 2016. El punto D nos pide la cantidad de titulares activos y presentismo por provincia. Acá, para obtener las cosas por provincia, teniendo en cuenta de que dentro de las provincias tenemos los datos por departamento, tenemos que agruparlos, o sea, sacar los departamentos del medio y en definitiva sumar los datos de los distintos departamentos y aplicarlos a provincia. Cuando agrupamos tenemos que tener mucho cuidado en dejar en el data frame agrupado solamente las columnas que van a ser de interés. ¿Eso qué significa? Que las columnas de interés van a ser primero aquella bajo la cual queremos el agrupamiento, en nuestro caso provincia.
y por otro lado aquellos ítems, o sea, aquellas columnas que van a ser objeto de aplicación de la función que vayamos a aplicar. Por ejemplo, la media, el cálculo de un máximo o en nuestro caso la suma. Para aplicar el agrupamiento, entonces lo que vamos a obtener es ese filtro por columna, o sea, la lista de las columnas de interés, ya nos va a dar un nuevo data frame que, como antes, no vamos a aplicarlos a una nueva variable de data frame, sino que directamente a ese valor le vamos a aplicar la función groupBy, que va a permitir agrupar por provincia en este caso, que es el argumento que estamos especificando. Como van a aparecer todas las provincias, lo que tenemos que decirles es qué operación va a aplicar a el resto de las columnas, o sea, a titulares activos y a presentismo. Y como tenemos que obtener las cantidades totales, lo que vamos a aplicar es la suma. Entonces ejecutamos esto y tenemos cada una de las provincias con los valores sumados ya sin departamentos en el medio. Algo similar ocurre en el punto G, que nos pide el promedio de titulares activos por provincia, o sea, volvemos a sacar del medio los departamentos, no interesan, y nos pide solamente los titulares activos, por lo tanto vamos a sacar el presentismo también. Quedan provincia, que es el criterio por el cual vamos a agrupar, y como es un promedio vamos a dejar titulares activos y le vamos a aplicar la función que promedia. Y ahí tenemos los promedios, que serían promedios de valores por periodo. El punto H nos pide que obtengamos el promedio anual por provincia de titulares activos y presentismo. Si bien no lo aclara, está más que claro, son las únicas dos columnas que contienen cantidades referidas a provincias y periodos. Pero como es anual y nosotros en el periodo no tenemos discriminado el año porque es una cadena de caracteres, básicamente tendríamos dos posibilidades: o reconvertir, tomar de la cadena de caracteres los primeros 4 caracteres que se refieren al año y continuar operando con eso, o convertir a fecha esa cadena de caracteres existentes, y como Pandas tiene una forma de agrupar y procesar separadamente los datos de años, de meses, una vez que tenemos los datos convertidos a datetime, esa sería una segunda opción, que es la que vamos a tomar. Para convertir la columna de periodo, lo que usamos es la función de Pandas toDateTime. El primer argumento especificamos a qué columna lo queremos aplicar, obviamente es a la columna periodo, que es la que contiene nuestras fechas. Y además le tenemos que indicar cuál es el formato en la cual está puesta esa fecha. Eso sería una posibilidad exactamente con los mismos tipos de formato que vimos en la clase de fechas y horas. Pero Pandas tiene además un parámetro que es inferDateTimeFormat, que permite que lea la columna donde está la fecha, y si lo ponemos en true al parámetro, y sola identifique y devuelva la fecha. Y eso es lo que vamos a hacer.
como vamos a convertir, vamos a aplicar el resultado a la misma columna de df social 2 periodo, o sea que vamos a sobreescribir lo que estaba en cadena de caracteres, lo vamos a poner como fecha y hora. Eso nos va a generar una advertencia, pero no vamos a tomarla en cuenta. En realidad, para no generar esa advertencia, deberíamos haber puesto, por ejemplo, una columna periodo 2, pero como nosotros ya vamos a descartar este periodo con los valores de cadena de caracteres, no le vamos a dar importancia a esto. Bueno, ya tenemos convertida nuestra columna de periodo a fecha y hora, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que nos pide el ejercicio, obtener el promedio anual por provincia. Y básicamente es lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que vamos a hacer un agrupamiento eh, por provincia, que es lo que nos pide explícitamente, y por año, que es lo que implícitamente nos está pidiendo el problema. Por lo tanto, vamos a sacar el departamento del medio, como hacíamos antes con todos los agrupamientos, y dejar solamente aquellas columnas que nos interesan. Provincia periodo, por un lado, que es con quienes vamos a agrupar, y titulares activos y presentismo, que es sobre los cuales vamos a calcular el promedio. A eso lo hacemos entonces con obteniendo este nuevo data frame filtrado y agrupando por provincia. Eso por un lado. Una vez que está agrupado por provincia, vamos a aplicar a este nuevo data frame ya agrupado, vamos a aplicarle la función resample con estos dos argumentos. El segundo argumento que ponemos acá es sobre periodo, que es la columna con la que vamos a agrupar y que es la que contiene fecha, y con el parámetro Y, que nos indica que vamos a hacer un agrupamiento por año. Y una vez obtenida ese agrupamiento por año y por provincia, le vamos a aplicar la función que calcula el promedio. O sea, fíjense que esto lo podríamos haber hecho en diferentes pasos, obteniendo los diferentes data frame progresivamente hasta llegar a poder calcular la media, pero lo hacemos en un solo paso. Y finalmente obtenemos sí este nuevo data frame con promedio por provincia que posteriormente vamos a presentarlo. Ejecutamos y tenemos los promedios. Como es un data frame también largo, vuelve a presentarnos las primeras 5 filas y las últimas 5 filas. Por lo tanto, nos quedan varias provincias en el medio e inclusive años de las provincias presentadas en el medio. Si nosotros quisiéramos ver todo, una posibilidad es, por ejemplo, queremos ver lo que tiene que ver con la provincia de Catamarca. Para eso, al nuevo data frame podemos aplicarle la función loc y dentro de los corchetes la provincia que vamos a seleccionar. Y aquí cabe una aclaración porque la función loc la vamos a ver de nuevo enseguida. Fíjense que provincia y periodo no están a la misma altura que titulares activos y presentismo. Y eso es porque en cualquier agrupamiento, cuando obtenemos el data frame agrupado, lo que quedó del lado del agrupamiento, sea provincia y periodo, pasan a ser los nuevos índices del nuevo data frame. O sea, fíjense que a la izquierda ya no hay un número de índice, sino que el índice son estas columnas combinadas de provincia y periodo. Y al loc lo podemos usar así directamente
sobre una columna que pasó a ser índice. Ejecutamos, ya no aparece luego del lock la provincia, porque se entiende que todos los elementos que están ahí son de la provincia de Catamarca. Si nosotros quisiéramos que este data frame de promedios de provincia volviera a tener el índice como índice, un valor numérico, y provincia y periodo pasen a ser nuevamente columnas sobre las cuales operar como columnas normalmente, lo que podemos hacer es aplicar a este data frame la función reset index. Y una vez que la aplicamos, fíjense que vuelve a tener índices numéricos y provincia y periodo pasan a ser columnas comunes. El último punto, en realidad hay dos puntos que son iguales, uno por año y otro por mes. Nosotros vamos a hacer solamente este por año, graficar Salta y Tucumán agrupados por año. Nosotros habíamos hecho ya un filtro y obtenido un data frame para Salta y Tucumán, que era DF Saltuc. Lo listamos acá para recordarlo. Pero a eso lo habíamos hecho antes de convertir la columna periodo a datetime. O sea, continuaba como cadena de caracteres. A eso lo podemos volver a ver aplicando values de primera fila, primera columna, y vemos que el periodo está en forma de cadena de caracteres. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es volver a aplicar esta función de pandas toDateTime para la columna periodo, esta vez en el data frame Salta Tucumán, y le vamos a decir también nuevamente que infiera el formato de la columna. Acá, como estamos volviendo a sobreescribir, nos vuelve a dar esta misma advertencia que no la vamos a tomar en cuenta. Y finalmente, como nos pide que agrupemos nuevamente por provincia y por periodo anual y obtengamos el promedio, vamos nuevamente a hacer a aplicar esta cadena de funciones, primero agrupamiento por provincia, después por año, por periodo teniendo en cuenta el año, y posteriormente aplicado el promedio. Ejecutamos y tenemos el data frame con esos agrupamientos. Y con eso lo que vamos a hacer al data frame, aplicarle la función plot, y como tiene muchos datos horizontalmente, vamos a ajustar el tamaño de la figura a todo el ancho de la ventana. Ahí tenemos dos curvas, una al azul con titulares activos, la naranja con presentismo, y fíjense que grafica en el orden que está puesto el data frame. Primero los datos de Salta hasta esta posición y después los de Tucumán. Habíamos visto que en los primeros años el presentismo no se tomaba, por eso en ambos casos fíjense que está en horizontal en 0 ese valor, y después empieza a tomar valores próximos a los de los titulares activos. Acá, si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, Salta y Tucumán, probablemente
Una opción mejor sería superponer por periodo ambas gráficas, o sea que en el eje horizontal no haya primero Salta y después Tucumán, sino solamente periodo. Eso básicamente sí lo podemos hacer con cierta facilidad con las herramientas de graficación que habíamos visto en clase anterior. Con pandas es un poco más complicado y las posibilidades escapan de el alcance de esta clase de pandas que hemos dado hasta ahora.